Bienvenidas, bienvenidos. Aún ya el calor, estáis aquí. Esto es lo que estáis muy presionados y os queréis liberar de la presión. ¿Sí? ¿No se escucha detrás? Falta poner en marcha los altavoces del fondo, Marta. Pues me gustaría hoy compartir... Hola, sí. Me gustaría compartir con vosotros algunos ejemplos prácticos o situaciones, métodos, todo aquello que nos pueda ayudar a mantenernos sin presión. Hola, sí. ¿Se escucha mejor ahora? Hola. Hola, sí. Hola. Buenas tardes. Hola, sí. Pues vamos a empezar esta charla en la que me gustaría compartir con vosotros métodos, herramientas de cómo mejorar el manejo de la presión. Y qué significa presión y cómo cada uno nos sentimos presionados y de distintas maneras. Vamos a hacer, antes de empezar, un momento de silencio, que es una de las herramientas con la que también vamos a experimentar después para poder dejar a un lado todo lo que hemos hecho en el día de hoy, centrarnos aquí, en este momento. ¿Sí? Una buena forma de empezar a desconectar es apagando los móviles. Que no suene nada, ni vibración siquiera. Así que vamos a empezar con un momento de silencio, de concentración. Os puede servir también el conectar con vuestra respiración, con el aquí, con el ahora, con este instante. Gracias. ¿Cómo podemos saber si una parada como la que acabamos de hacer es útil o no? O dicho de otra forma, ¿cómo sabemos cuando lo hacemos bien? Cuando sentimos que estamos bien, ¿sí? Porque puede ser que simplemente haya dejado de hacer, de moverme, porque alguien me ha dicho que vamos a estar en silencio, pero por dentro estar así como pensando ya en lo que voy a hacer después o sintiendo algo de ebullición por dentro, por el motivo que sea. No diré que levantéis la mano quien lo ha sentido así, pero probablemente alguien o algunos durante este momento, incluso desde los que nos están escuchando desde su casa, quizás también estos momentos son momentos de decir, a ver cuándo termina. ¿Sí? Y digo esto porque el sentirnos presionados o no, estresados o no, tensos o no, es algo que depende de nuestro mundo interno, es algo que depende de cómo vivo yo mi conexión con el mundo, mi relación con el mundo. Y si para cada uno de vosotros os preguntara qué es la presión,
¿Cómo lo viviríais? Se lo acabo de preguntar hace un ratito a una persona, digo, ¿sabes cómo te sientes cuando estás presionada? Dice, ¿qué es eso? Digo, wow. Digo, ¿no sabes lo que significa sentirse presionado? Dice, no, yo voy haciendo, estoy feliz, estoy bien. Digo, ah. Digo, es que dentro de un rato voy a dar una charla sobre este tema y pensaba pues si tenías tú algo que comentar. Siempre me gusta preguntar a las personas. Y no sabía, esa persona a la que le pregunté, no sabía qué significa sentirse presionado. Yo creo que los que estamos aquí, algo de presión sí sentimos. Y de muchas formas distintas, de muchas maneras diferentes. Y he hecho una lista, siempre me gusta, cuando son temas así más concretos, diría yo, o prácticos, o me gusta hacerme una lista y así pues algunas ideas no me olvido. Porque también dentro del sentirse presionado entra el dejarnos espacio mental para otras cosas. Cuando no hay espacio mental para pensar en algo más inspirador que la tarea que estás haciendo en ese momento, entonces está bien si te acuerdas de algo, apuntártelo, luego te olvidas, luego tu mente está libre para pensar en otras cosas. ¿Sí? Hay algunos que se sienten presionados por querer abarcar más de la cuenta. Sabemos lo que significa esto. Yo sé que soy capaz de hacer esto o de tener estas responsabilidades y enseguida digo que sí a todo o quiero contentar a todo el mundo, quiero cumplir o satisfacer las expectativas que otros puedan tener acerca de mí y quiero abarcar y quiero abarcar y quiero abarcar, pero llega un momento que me encuentro conmigo misma cuando llego a mi casa y digo, no puedo más. ¿Alguien ha sentido esto en algún momento, verdad? Llegas a casa y dices, no puedo más, pero sigues haciendo lo mismo. Es como esa rueda que ya está embalada y ya sigue y sigue y sigue. Y cuando algo no funciona, cuando algo no te hace sentir bien, es el momento para decir, ¿qué puedo hacer distinto? Y puedes decir, bueno, pero según qué cosas. No es tanto, que también, después lo veremos, qué es aquello que me estresa, sino cómo manejo yo mi estrés. Cómo me relaciono yo con las diferentes cosas con las que me muevo durante el día. Porque hay aquellos que abarcan mucho y hay aquellos que posponen mucho. Entonces, tanto puede generar presión un aspecto como el otro. O sea, aquellos que sí, ya lo haré, pero ya lo haré, y también esto termina generando presión, tensión. ¿Os habéis encontrado alguna vez que alguien hace algo y te parece que le tienes que ayudar? Y sin preguntarle si necesita ayuda, ya estás ahí ayudándole. Y quizás la otra persona disfruta de hacer lo que está haciendo. ¿Sí? Y mientras que piensas que la otra persona estará contenta si yo voy y le ayudo, no estoy haciendo lo que yo tengo que hacer y después me tenso, después me presiono. Y esto tiene que ver, y parece un par de opuestos, el decir siempre que sí, que tiene que ver con el no saber decir no, o cuando hay momentos en los que es importante decir que sí. Si piensas que estás en ese momento personal, que tienes esa posibilidad de compartir algo con los demás, de colaborar en algo con los demás. Porque lo que también nos presiona mucho son las agendas muy apretadas. Cuando nos ponemos muchas cosas en un solo día para hacer. Y cuando termina el día y dices, hoy pensaba hacer todo esto y no lo he hecho, y entonces, ¿y qué va a pasar? ¿Y cómo voy a hacer? ¿Sí? ¿Sois de los que os ponéis más cosas de las que podéis hacer en vuestra agenda? ¿Sí? O también hay otro caso, y es que cuando alguien quiere sí o sí hacer lo que me había propuesto para el día de hoy, no dejo espacio a las interrupciones, que esta es otra área muy interesante de saber manejar también. ¿Qué haces con las interrupciones que vienen?
Y no todas las interrupciones les puedes decir, mire señor, ¿sabe? Otro día. Porque si te llama alguien, un amigo, alguien cercano, con una situación así emocional delicada, no le puedes emplazar para otro día, ¿o sí? O sea, hay cosas que las sentimos como interrupciones y que vienen a molestarnos y qué más da si es hoy que es mañana, es cierto. Pero hay otras interrupciones que realmente no son interrupciones o no lo deberíamos de ver así. Y entonces quiero decir con esto que está bien organizarnos, y después hablaré también un poquito de gestión del tiempo, está bien organizarnos, pero no de tal manera que no quepa nada más, porque entonces no hay espacio para estas situaciones inesperadas. ¿Sí? Y las distracciones. Tú estás haciendo algo, te estás concentrando en algo y de repente, hoy en día, ¿cuáles son las distracciones que hay? El teléfono, internet, estás mirando algo que te interesa, entra un mensaje, te vas al mensaje, te olvidas de lo que estabas mirando, luego te entra otro y luego te entra una llamada y no sé qué, y vas saltando y te piensas que has hecho mucho, pero cuánto de lo que tú estabas queriendo hacer o en lo que tú querías invertir ese tiempo, porque para mí la verdad es que el tiempo es una inversión y como inviertes tu tiempo, se te va. Y os voy a poner un ejemplo. En estos últimos días, mientras estaba pensando que iba a compartir con vosotros esta tarde, estaba apuntando unas ideas y buscando unas informaciones, aparece un mensaje que hablaba de los beneficios del pepino. Y me encontré leyendo de repente los beneficios del pepino. Digo, ¿y a mí qué más me da? Pero, o sea, sucede así, ¿verdad? Estás queriéndote concentrar en algo y luego ves otra cosa que te parece interesante. No digo que no sea interesante, pero es ese momento en el que yo quería dedicarme a saber los beneficios del pepino o quería enfocarme en otra cosa. ¿Vale? Entonces, y puedes decir, pero es que si no, parece que te vuelvas como muy cuadrado o cuadriculado, o fíjate, ¿no? Como tampoco puedes estar tan así. Depende, o sea, según qué tipo de acciones tengas que hacer, o estás en tu trabajo, o estás resolviendo algo, realmente te tienes que concentrar. Y mientras que estoy diciendo manejar nuestras distracciones, también añadiré algo que parece opuesto. Y es que está bien también tener distracciones. Está bien saber en qué momentos me puedo permitir distraerme para que ese nivel de tensión, ¿qué es lo que hacemos cuando llegamos al sofá de casa? Te dejas caer al sofá de casa. En ese, lo que estás haciendo, ¿qué es? Te estás soltando. Estás permitiéndote ese tiempo y este espacio que necesitas para ti. Y esa distracción que todos nos tenemos, no solo que estaría bien, sino que es necesario, dices, pues puedo dejarme caer en el sofá de casa o puedo salir a pasear o respirar el aire fresco, pero saber en qué momento, qué cosa. Y también, y esto pues voy a decir algo que alguna vez nos pasa en casa, que quedas con una persona para que te arregle no sé qué y te dice que vendrá una hora y resulta que no es a esta hora, sino que es a otra hora, pero a esta otra hora tenías que esperar a no sé quién que tenía que venir a esa otra hora y tú lo tenías todo programado así. Pero el tráfico o las situaciones pues hacen que las cosas no sean tan matemáticas como tú pensabas que sucedieran. Y al final, puede que sea vuestra experiencia también, tenemos que contar con que hay un ingrediente que es la magia. La magia en el que nos pasa que dices, pues vale, pues que venga tal persona. Y tienes 2 o 3 cosas a la misma hora. Y te das cuenta que no pasa nada porque no van a venir los 3 a la vez. ¿Sí? Habiéndotelo programado así, no sucede. Oye, pues sí, siempre dentro de un mínimo, ¿no? Pero me he dado cuenta de que no pasa nada y que todo sucede y que todo fluye. Las cosas fluyen cuando no nos agarramos. Cuando las cosas quiero que sean como yo quiero que tengan que ser, como yo pienso que tienen que ser. Y no solo las tareas, las personas. ¿Por qué esta persona no ha hecho esto?
Pero fíjate, si tenía que hacerlo de esta manera, lo ha hecho de esta otra. ¿No? Por ejemplo, le dices a alguien, mira, ¿me puedes ayudar? Puedes coger este papel que está en el tercer cajón. Tú piensas en el tercer cajón de esta habitación y la otra persona va al tercer cajón de otra habitación. ¿Quién estaba equivocado aquí? Yo no di la información correcta, la otra persona hizo lo que pensaba que tenía que hacer. Y encima voy y me enfado, porque no me entendió. Y vamos añadiendo y añadiendo y añadiendo, y todo ese nivel de presión nos quita la paz. Nos quita la paz interior. ¿Es posible sentirte presionado y a la vez sentirte en paz? O lo que también se escucha, no, voy a hacer todo esto y después ya meditaré. O después ya me sentaré en paz. Oye, ¿no es mejor en ese momento para? Respira hondo y luego sigue. ¿Sí? Porque siempre habrá algo o alguien que requerirá de nuestra atención. Recuerdo cuando, y sucede en muchos casos así, alguien que dice, sí, yo quiero venir a meditar, me iría también, me sentiría más relajado, pero es que ahora no puedo, cuando me jubile, igual después tengo más tiempo, y luego resulta que cuando se jubilan están los nietos, y está esto, o cuando no el perro, cuando no... Y uno sigue posponiendo algo porque uno se siente presionado por algo. Y entonces, ¿dónde estoy yo? Le estoy dando todo el peso de lo que es importante a todo lo externo, y ¿dónde estoy yo? Y entiendo que tenemos responsabilidades. ¿Y cómo manejar aquí el tema de la responsabilidad? Porque asociamos también responsabilidad con sentirse presionado. ¿Es una cosa sinónima de la otra? ¿Es posible llevar a cabo mis responsabilidades sin presión? Debe de ser posible. Y entonces, ¿por qué algunos lo asocian? Y entonces no, esto es como una carga. Quien dice presión, podemos hablar también de cargas. De cargas. Cuando te tomas algo muy a pecho. ¿Por qué? Sí, porque tengo... Suelta un poquito. Y si no está tan bien, estará un poquito más, no mal, pero queriendo que las cosas externamente tengan la mejor apariencia de todas, igual te olvidas de lo importante, que es cómo estás tú. Y cuando hacemos algo con otras personas, no es tanto lo que sea que vaya a hacer con esas personas, o si acompaño a alguien al médico, si estoy trabajando con alguien en mi lugar de trabajo, sino desde mi vivencia interna, cómo me relaciono con esa persona para transmitirle algo más que unos papeles. Porque cuando el objeto de mi relación con alguien es, le tengo que entregar esto se convierte en lo importante. Y ahí es donde entramos en un espacio de bastante presión interna, cuando los objetos o las situaciones adquieren más importancia que las personas involucradas. ¿Sí? Y cuando eso sucede, es para reflexionar, para pensar. ¿Dónde están las personas aquí? ¿Con cuántas personas tratamos cada día? Desde el conductor del autobús, a la persona que me vende el pan, a las personas que hay en mi trabajo, o incluso, ¿por qué no las personas que veo por la calle? Ah, no, a esas no las veo. Pero cuando yo estoy paseando, solo el hecho de desplazarme de un lugar a otro, si estoy presionado, no veo nada. ¿Nos pasa esto? Estoy hablando de cosas que me pasan a mí, ¿eh? Igual a vosotros nos pasa. Pero vas del punto A al punto B, de mi casa a mi trabajo, y alguien me ha dicho, ¿has visto a fulanito? No, no lo he visto. Ah, pero sí, acaba de salir y seguro que... Ah, pues no me he fijado. ¿Por qué? Porque yo estaba dentro de mí en aquello que tenía que resolver o aquello hacia donde estaba yendo. ¿Sí? Si pudiéramos cerrar por ahí, así se notaría más el aire. Y entonces,
ese espacio que nos podemos permitir y que también deberíamos de incluir en nuestra agenda, algo tan obvio como respirar. Pero respirar con conciencia. Respirar lo hacemos, menos mal, desde que nacimos, ¿sí? Pero estoy respirando conscientemente, reconociendo quién soy, permitiéndome ese tiempo y ese espacio. Y voy a anotar aquí algunas fórmulas. Siempre me parece muy interesante relacionar algo de la física con nuestro estado anímico. Y el tema de la presión en sí mismo da para mucho. No sé si hay físicos en la sala, yo no soy física ni nada que se le parezca, pero sí que cuando estudiaba me gustaba mucho. En primer lugar, voy a hablar la ley de Ohm. ¿A alguien le suena la ley de Ohm? ¿No? Sí, vagamente, ¿no? Que hace mucho de esto. ¿Cómo? Mira, es esta fórmula que nos dice que la intensidad es igual a la tensión partido por la resistencia. Así. ¿Sí? ¿Suena? ¿Suena de algo esto? Vale, entonces, la intensidad que podría ser aquí, en el contexto en el que estoy comentando, el grado de presión, por ejemplo, el cómo me estoy sintiendo, cómo estoy viviendo la situación que sea, ¿vale? Cómo me siento, cuál es mi intensidad, mi vivencia de eso que está ocurriendo y en el que yo estoy involucrada. La tensión es todo lo que puede estar ejerciendo esa presión sobre mí. Y la resistencia vendría aquí a decir qué es lo que estoy haciendo yo para, valga la redundancia, ofrecer esa resistencia de manera que cuando esto aumenta, cuando la resistencia aumenta, la intensidad disminuye. Es inversamente proporcional. ¿Qué puedo hacer yo para aumentar la resistencia? ¿Qué puedo estar haciendo yo para aumentar la resistencia? Meditar, por ejemplo, ¿sí? O respirar, o darme un paseo, o hacer algo para aumentar mi capacidad de responder ante la tensión que está habiendo fuera. A medida que esta resistencia aumenta, la intensidad baja. ¿Qué significa que la intensidad baja? Significa que vivo esa misma realidad, pero de una manera distinta. Con mayor tranquilidad, con mayor paz, con mayor calma. ¿Se entiende esto? O sea, cómo resistencia e intensidad son inversamente proporcionales. Ahora, si yo aumento la tensión, aumenta también la intensidad porque son directamente proporcionales. ¿Sí? Si yo misma me pongo en situaciones tensas, o igual digo, no, yo no me pongo, pero me meten. Pero bueno, tú lo recibes desde esa manera. Quizás tendrías otras opciones, o al menos otra manera de relacionarte con eso. Pero lo percibes con ese nivel de tensión y por tanto la intensidad aumenta. ¿Sí? Otro ejemplo distinto fuera de esto, pero que en el fondo también tiene algo que ver, es la presión atmosférica. O sea, cuanto más subes, menos presión atmosférica hay. ¿Se entiende esto? Si tú vas a una montaña muy alta, hay menos presión atmosférica, más subes, más altura. ¿Qué significaría metafóricamente aquí esta altura? Menos carga, ¿has dicho? Sí. Dicho de menos carga, está muy bien. Lo podríamos hablar también menos apego. Y quien dice menos apego está diciendo, pues menos el que las cosas sean como yo quiero que sean. ¿Vale? Cuando yo quiero que las cosas sean como yo quiero que sean, porque así me amarán más, porque así me respetarán más, etcétera, etcétera, ¿qué estoy haciendo? Estoy muy aquí. Mi vibración no es una vibración que ascienda, que se eleve, que se espiritualice, sino es una vibración muy
grounded, muy arraigada a la tierra, muy rutinaria, ¿sí? Entonces no me permito vivir las cosas con soltura. Hay gente que dice, fíjate, ¿cómo es que está así tan suelto, ¿no? Tan pancho? Sí. Y fíjate, todo lo que tiene que hacer y todo tal. Bueno, pero igual ve las cosas desde otra perspectiva. Y eso me conecta con el siguiente ejemplo que os quería poner. La presión es la fuerza que ejercen los objetos sobre una superficie. ¿Vale? Por ejemplo, la silla en la que estáis cada uno, este silloncito, con estas 4 patas y con mi peso ejerce una presión sobre esta superficie. Si la superficie fuera menor, si en vez de 4 patas tuviera 3, tendría que hacer más presión. ¿Sí? ¿Me seguís con estos? ¿Sí? Entonces, hay personas que su mundo es una superficie muy pequeña, para seguir con este ejemplo. Su mundo, su realidad es muy chiquita. ¿Cómo? Entonces, cuando eso sucede así, me siento muy presionada porque estoy en un mundo muy chiquito, porque la superficie es muy pequeña, por tanto la presión es mucho mayor. ¿Qué ocurre cuando mi mundo es un mundo más amplio? ¿Y cuál es la presión que siento? Mucho menor, porque mi mundo es mucho más amplio. ¿Sí? ¿Qué significa esto de mi mundo? Significa mi realidad, el entorno en el que vivo, pero sobre todo mi corazón. Mi corazón, mi mundo interno. Pero el mundo, la metáfora era el sillón o la calle. Después vuelvo al ejemplo. ¿Vale? Entonces, si internamente caben muchos dentro de mí, mi mundo es muy amplio. ¿Vale? Pero si mi mundo es mis 4 miembros de mi familia y poco más, me sentiré muy presionado por todo lo que tengo que satisfacer con estas personas con las que estoy. No sé si me estoy haciendo entender. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiero? El ejemplo del sillón venía porque, voy a repetir el ejemplo, si la presión es la fuerza que ejerce un objeto sobre una superficie, a más superficie, menos presión. ¿Vale? En eso iba. Entonces, digo esto para que nos pueda servir a cada uno de los que estamos aquí de reflexión personal. Mi mundo es así o es así. Yo elijo. Es una opción. No me viene condicionado ni por el tipo de trabajo que tengo, ni en qué consiste, ni en el tamaño de mi casa. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de, por ejemplo, también en esto lo podríamos relacionar con otro aspecto, y no me entretendré mucho porque sería otro tema. Es el sentido de abundancia, de prosperidad, o puesto en su punto extremo de escasez. ¿Vale? Hay personas que siempre parece que no tengan suficiente, que es así como muy poquito, muy poquito. Hay personas que realmente no tienen mucho, pero en su visión hay abundancia, hay prosperidad. Hay como un concepto más ilimitado de lo que son las cosas, y por esta misma forma de ser la prosperidad les viene. No quiero decir que sea mucho, pero viene. La ley de la atracción existe. ¿Sí? Y entonces, cada uno volvemos a nuestra realidad y a nuestra silla y al espacio y a la presión que ejercemos nosotros, a este ejemplo, ¿no?, de la superficie, que me parece muy interesante. Y de nuevo, con el sentido de pesado o de liviano. ¿Habéis visto estas personas corporalmente grandes, bailando muy bien?
y no parece que pesen. Y en cambio alguien muy delgado, que parece que tenga mucho estilo, pero con mucha tensión. Entonces, ese sentido de liviandad, de ligereza, de soltura, de dejarte suelto, de suéltate, no pasa nada. O pasa. Ahora poneos en el punto más extremo, ¿no? Estás haciendo algo, por ejemplo, ahora imagina que me quedo en blanco y de repente no sé qué deciros. Puede pasar, ¿no? Alguna vez me ha pasado. Ahora imagínate, ¿cuál sería lo peor? ¿Qué sería lo peor que me podría pasar? ¿No? U otras situaciones. Si siempre haces la pregunta, esta pregunta creo que es bastante útil. ¿Y qué podría pasar si? ¿Y qué podría pasar si? ¿Vale? Y al final es donde desarrollas ese sentido de creatividad y de que pues, puede ser algo muy fuerte que me pueda pasar y me quedo sin trabajo. ¿Vale? Ahora imagínate, me quedo sin trabajo. Vale, ok. ¿Y qué me podría pasar si me quedo sin trabajo? Yo alguna vez me ha llegado a pasar quedarme sin trabajo y era lo mejor que me podía haber pasado porque el que he conseguido después no lo habría conseguido si me hubiera quedado sin. Y puedes decir, bueno, era otra época esa, sí, era otra época. Pero hay personas que incluso en toda esta época de la crisis no han dejado de trabajar. Conozco una chica que después de una cosa, otra. Y hay que dices, bueno, pues otras personas no les van las cosas así. Pero estoy plenamente convencida que la actitud personal que tú tienes ante la vida hace que tu realidad sea una o sea otra. Y si tú dices, es que no voy a poder salir de esta, ¿y ahora qué voy a hacer? Pero si siempre preguntas, bueno, ¿y si? ¿Qué pasaría? ¿Y si? ¿Qué pasaría? ¿Hay veces que hay que arriesgar? Pues sí, hay veces que hay que arriesgar. Y después es cuando uno dice, bueno, ¿sabes qué? Tampoco estoy tan mal. ¿Eh? Una vez una señora, así hablando, me decía de, bueno, cómo se sentía y pues pensé, pues, no sé, cada cual tiene que tomar sus decisiones, ¿no? Pero al menos decir, pues has consultado aquí, has podido ir allá, tal. Al final se me queda mirando y me dice, oye, ¿sabes qué? No, si no estoy tan mal, no, bueno, adiós, tal. Digo, bueno, pues... Y entonces uno se contenta incluso, o se siente cómodo incluso con su nivel de presión. Porque si no estás contento, haces algo. Pero es jugar a no perder, ¿no? ¿Cómo? Es jugar a no perder. No vas a perder nada. Pero para eso hace falta mucha confianza en ti. Puedes decir, no, pero fíjate, no, porque claro, ¿cómo voy a dejar? No, como esto, y como no, al final te justificas y te quedas como estás. Y entonces, si tú decides quedarte como estás, no te puedes quejar, porque tú mismo has elegido eso. Entonces, también es una opción personal. ¿Quiero vivir bajo presión? ¿Quiero vivir bajo tensión? O aún y que haya muchas cosas diferentes que vayan surgiendo, quiero decidir cómo me quiero sentir. Y para mí algo que es muy útil es hacer alguna parada de vez en cuando. Y puedes decir, no, pero es que no hay tiempo, porque sí hay tiempo. Estoy hablando de paradas de 1 minuto, de 2 minutos. ¿Tenéis durante el día? De vez en cuando alguna parada, tiempo para... Seguro que lo tenemos. Y si no lo tenemos, lo podemos crear, porque el tiempo se crea. Esta es una pregunta también para reflexionar. ¿El tiempo lo tienes o el tiempo lo creas? Porque el tiempo lo manejamos en función de nuestras preferencias. Creo que fue el otro día en esta conferencia que vinieron estos 2 compañeros nuestros de India, algunos estabais aquí, creo que fue ese día, o con Ramón Ribalta, que hablaba de esto, de cómo es toda una cuestión de preferencias. Y todos hemos oído, o uno mismo quizás, que dices, no tengo tiempo para eso, no tengo tiempo para nada, no, ahora me voy 3 semanas a no sé dónde, porque no, claro, es vacaciones, ¿no? Pero no, tú no tenías tiempo para moverte de tu casa, según lo que me dijiste hace 15 días, ¿no?
Entonces ahí es donde podemos ver que el tiempo lo creamos para aquello que queremos. Y lo haces, lo creas, es como que de no tener, de repente te aparece ese tiempo. Y esto va muy relacionado con este tema de sentirnos presionados o no, porque tiene que ver, si tú piensas, no voy a tener tiempo, es una presión en sí misma pensar, es que no me da tiempo. Bueno, pero igual no lo puedo hacer ahora, pero igual lo puedo hacer en otro momento. ¿Hace falta que sea ahora? ¿No? Lanzo todo esto como ideas para que cada cual después también reflexione y vea qué es lo que podríamos estar haciendo diferente. Pero para tomar este punto de riesgo, de arriesgarnos, es muy fundamental el confiar en nosotros mismos. Confiar en nosotros mismos. Si no confías en ti, no vas a hacer nada distinto de lo que estás haciendo. Pero si confías en ti, y cuando dices confiar, hablar de confiar en uno, estamos hablando también de amarnos. De amarnos. ¿Por qué pensáis, volviendo al tema de las expectativas y querer hacer por complacer, que nos metemos en esta línea de querer complacer a los demás? Por un vacío personal, sí, por falta de autoestima y porque al fin y al cabo, no nos engañemos, lo que queremos es agradar. Quien dice agradar, dice sentirme amado. ¿Sí? Sentir a esa persona cerca, llamémoslo con las palabras que queramos utilizar, pero estamos hablando de eso. Estamos buscando el amor y el aprecio y igual no puedo, pero quiero hacerlo y me parto porque ya no tengo más tiempo, pero lo quiero hacer porque es por tal persona, porque en el fondo me interesa que esa persona esté contenta conmigo. Y no estoy diciendo que no tengamos que estar a gusto unos con otros, pero sin la necesidad de. Cuando ya es por necesidad, lo vivo así porque por dentro no me siento bien conmigo. Y entonces es muy fácil ir culpando a los demás, es que este me presiona, es que fíjate tal, es que como no se da cuenta de que no puedo más. Pero en el fondo, ¿cómo estoy yo? ¿Cómo estoy? Me lo pregunto de vez en cuando. Igual que preguntamos a los demás, oye, ¿cómo estás? ¿Qué haces? ¿Cómo te sientes? Pues igualmente también hacerme esta pregunta a mí. ¿Cómo estoy? ¿Qué me gustaría que fuera distinto? Y mientras que me hago estas preguntas, sé que hay cosas que tengo que resolver. ¿Sí? Sé que hay cosas que hay que hacer. No estoy diciendo no hacerlo. Pero podríamos llegar a un punto en el que personalmente te sientes bien, te sientes pleno y no tienes que esperar a sentirte bien del todo para seguir haciendo cosas, sino que mientras que estás disfrutando de ese proceso de transformación, donde sea que esté cada uno, sabiendo al menos lo que quiere, a dónde quiere ir, de qué manera, podemos seguir haciendo cosas y estando con los demás. Y entonces me relacionaré con lo que me rodea de una forma agradable, de una forma amorosa. Y cuando digo esto estoy diciendo también inclusiva. Y que los demás estén bien. No quiere decir esto que, no, por ejemplo, ¿no? También hay esta actitud de, no, esto mejor no se lo digo porque igual le sienta mal. ¿Qué quiero decir con esta frase? Igual no me va a querer si se lo digo. ¿Entendéis por dónde voy? Pero ¿qué ocurre? Porque la asertividad es una actitud muy, muy buena en la comunicación con los demás. La asertividad es esa comunicación en la que soy capaz de decirle a alguien cómo me siento sin culpar, respetando al otro y respetándome a mí también. Porque cuando uno se presiona empieza a hablar así un poco mal y a culpar y a señalar con el dedo a los demás. Pero yo puedo decir lo mismo de otra manera. Mira, ¿sabes qué? Cuando el otro día estábamos hablando de esto, yo me sentí un poco triste, quizás un tanto decepcionada. Yo estoy hablando de cómo yo me sentí, por tanto no estoy culpando a nadie, estoy diciendo cómo yo me sentí, no estoy diciendo tú me hiciste sentir triste y me decepcionaste. Es un mensaje completamente distinto.
Es un mensaje mucho más sanador para el que lo escucha, pero sobre todo también para el que lo está expresando. Entonces, en esta no complacencia no quiere decir no comunicación, no. Yo creo que es muy sano el podernos comunicar y cuando lo hacemos, y de la forma adecuada, se elimina mucha parte de la presión, de todo aquel peso que estabas aguantando. Pero hay que comunicar y no somos adivinos. ¿Qué quiero decir con esto? Que quizás el otro piensa, no, el otro ya, tal persona, no, mi amiga no, ya sabrá que esto no me gustó. A ver, yo adivina no soy. Si hay algo que expresar, dilo. ¿No os ha pasado esto nunca? Que el otro esperaba que tú ya supieras. A ver, yo adivina no soy. No sé vosotros, pero yo no. Y suponemos mucho, y damos por supuesto muchas cosas, e interpretamos e imaginamos. Esta cara significa que, a ver, pobre, igual está cansado simplemente. Pero ya imaginamos y creamos presión imaginaria. Porque una es la que puedes decir, no, es que me siento tal, falsan todas estas cosas, pero ¿cuánta presión no tenemos encima por aquello que imaginamos que no es cierto ni ha ocurrido? También. Sí que es otro aspecto a revisar este. Y en la imaginación, además la psicología humana es muy interesante, ¿no? Porque tú imaginas lo que piensas que ha podido suceder y el otro está haciendo exactamente lo mismo contigo. Y si resulta que después tú expresas lo que has sentido y la otra persona expresa lo que ha sentido, dice, pues si no tenía nada que ver, ay, pues mira, pues lo siento, pero yo pensé que lo que me querías estar transmitiendo era... Soltemos todo esto y podremos vivir con mucha más paz y tranquilidad. La verdad que sí. Y también algo que nos presiona mucho es esta actitud de estar a la defensiva y de que te tienes que proteger de algo o... ¿Sabes? Como ya creas una tensión donde no la hay. La otra persona simplemente quería comunicarte esto y tú lo estás tomando de forma distinta. Lo único que quiero decir con esto es tomémonos las cosas con más tranquilidad y demos paso a la comunicación. Comuniquémonos más. Y una técnica que también nos puede ayudar mucho es aprender a delegar. A delegar. Y delegar significa no que sueltas y ya está, tú sueltas, hay que formar a la persona que se supone que está ayudándote, puede ser alguien en casa, puede ser en otro ámbito, y confía. Y después, aunque tú sepas de eso, no intentes resolverlo, porque si no la otra persona nunca va a crecer. En todo esto tenemos todos, ¿no? Yo también tengo que seguir mejorando mucho en esto, pero son aspectos así como del día a día. Y luego dices, ¿y qué tiene que ver todo esto con la espiritualidad? Pues mucho. Porque en el fondo estamos hablando de cómo nos sentimos. Y cuando hablamos de cómo nos sentimos, estamos hablando de quién soy yo como ser espiritual. Y por tanto, el que nos podamos permitir un tiempo para estar en contacto con nosotros mismos. Y si en algún momento tienes que decir a alguien en casa, mira, no, hoy necesito este espacio para escribir, para pasear, para desconectar. Y necesito estar sola. Según a quien se lo digáis, dirá, oh, estás mal, ya voy contigo. Estamos, lo que quiero es estar. Pero que tú le digas a alguien que necesitas estar solo es como que estás mal. Y es una gran herramienta la soledad vivida con plenitud. Es una gran herramienta para procesar, para ver dónde estás internamente, en qué momento te encuentras, en qué situación interna estás. Y ahí, en ese momento de soledad, que cada uno conecte con lo que más sintonice. Pues si es la meditación o una práctica que te conecta con lo trascendente o con alguna práctica que tú sepas que eso te va bien, pues dedícate un tiempo para eso. Porque después de
de esa práctica que debería de ser cada día, la verdad que sí. Las cosas suceden de forma distinta y te relacionas de forma distinta. Y entonces, en momentos en los que estás, también tenemos que dedicarnos tiempo a pensar, no a darle vueltas, ¿eh? Estoy hablando de, pues sobre todo antes de acostarse, es un buen momento. A ver, con las personas con las que he estado hoy, ¿qué he aprendido de esas personas? ¿Qué he podido aportar? Y es como apreciar y reconocer a cada persona con las que estás y en algún momento también decírselo, ¿no? No solo pensarlo, decirlo. O también hay algunos que tienden más a esto, pues hace días que no veo a tal persona, pues un mensajito, alguna cosita, ¿no? Hay personas que no tienen. Yo creo que el ser sociable, es una cualidad también. Una cosa es que seamos seres individuales, pero no somos islas. Y creo que, no sé si fue hoy, en algún otro momento, alguien me dijo, sí, porque, claro, yo era la primera vez, no me acordaba de esa señora, y esa señora sí se acordaba de mí. Pero mire, disculpe, ahora mismo no me acuerdo, ¿no? Es más fácil que os acordéis vosotros de nosotros que no de todas las caras que a veces vemos. Pero aún y así es como el reconocimiento de esa persona que tienes delante. Y algunos nos vemos cada día y es solo para lo práctico, para lo práctico. También, ¿sabéis qué? Para quitarnos la presión, permitíos momentos fuera de pensar en la actividad. O sea, si estás comiendo con alguien en el trabajo, permitíos ese momento de hablar de cosas que no sean del trabajo. Después hablamos y quedamos y hablamos de eso. Pero es como cambiar los ambientes. Esto nos ayuda mucho también. Incluso de espacio físico. Esto es el comedor, estamos en casa para esto, después va y hablamos de lo otro si queréis. Pero como permitirnos esos espacios sanadores de no tener tantos inputs, tantas cosas, tantas informaciones. ¿No pensáis que le estamos mareando un poquito a nuestro cerebro? Por esto está bien de acariciarlo de vez en cuando. Porque tiene tanta presión a veces. Pero cuando estás ahí, dale haciendo cosas, no te das cuenta y cuando paras dices, uff, pobrecito. ¿No? No tenemos que llegar a este punto. Sí. Pues me gustaría que hiciéramos algo de meditación juntos, pero antes había aquí una mano levantada y si alguien más quiere comentar algo. ¿Sí? Sí, que todo esto lo hablas desde el yo, ¿no? Desde nosotros, pero cuando del exterior que es real, hay una presión real, está muy bien que yo quiero ser así, yo quiero hacer esto, yo, pero cuando el exterior es la presión real, hay la agresión, hay la presión, ¿cómo se...? Es que quizás no me he hecho entender, pero yo hablaba de eso también. O sea, cuando la exterior, ¿qué hacemos con la presión exterior que hay? Claro, a nivel de trabajo, de situaciones, de cosas, del mundo, de... Cuando la agresión es real. Sí, pero ¿cómo? Puede haber agresión de mucho tipo, pero ¿cómo me relaciono yo con eso? Ante esa agresión exterior, ¿cómo la puedo gestionar? Yo creo que no hay parcelas en nosotros. Somos un único ser, moviéndonos en diferentes ámbitos, pero somos un único ser. Yo con mi familia, yo en mi trabajo, con mis amigos, pero soy un único ser. Y según cómo aprendo a gestionarme y a manejarme internamente, manejo de emociones, de presión, de estrés, de lo que estoy viviendo, eso es en relación a las cosas que están pasando. Y hay cosas que son muy fuertes. Hay cosas que son muy fuertes. Hay cosas que te encuentras ahí y de repente, ¿y qué haces? Por esto, el que dediquemos un tiempo a estas paradas de vez en cuando durante el día o a la práctica meditativa o reflexiva que cada cual pueda tener, esto nos fortalece para lo que sea con lo que nos encontremos después. Porque me pasa una cosa muy fuerte y digo, ay, no, sí, es verdad, tengo que meditar.
¿No sería mejor que hubiera ya habido una práctica de cuidado del ser, llámale como quieras, pero una práctica de cuidado del ser que te fortalece, que te hace sentir con mayor solidez interna, de manera que si pasa algo, eso es tu mejor ayuda y tu mejor protección? Ser recursivo espiritual. Sí. Todo depende de nosotros, mucho más de lo que nos podamos imaginar. Mucho más. Por internet, Sí. alguien comenta que dice, son la misma persona, bajo un mismo peso, alguien con un corazón grande siente menos presión y luego continúa. Comunicación verdadera para evitar malentendidos, pero se necesita un poco de confianza, ¿no? ¿Puedes repetir la primera, por favor? Bajo un mismo peso, alguien con un corazón grande siente menos presión. Bajo un mismo peso, alguien con un corazón grande se siente la misma presión. Esto tiene que ver con el ejemplo que ponía antes, ¿sí? A mayor superficie, mayor corazón, la presión es menor. Lo sientes de una forma menor, ¿sí? Es justamente eso, cuando el corazón es pequeño o tu realidad o tu mundo lo haces muy pequeño, o cuando por el contrario haces que sea muy grande, ¿sí? Y lo segundo que estabas diciendo era... Comunicación verdadera para evitar malentendidos. Comunicación verdadera para evitar malos La entendidos. pregunta es, ¿pero se necesita un poco de confianza? Se necesita un poco de confianza, yo creo que siempre. Es que sin confianza ya no hace falta que te muevas de casa. O sea, si ya no confiamos en que pueda haber un cambio del tipo que sea, ya apaga y vámonos. La confianza es fundamental para todo, ¿no? Para que mejore la comunicación, sí, pero ya intentas expresarte con ese pensamiento, con esa actitud de que vas a poder, de que confías. Y cuando confías realmente en el proceso de sanación, de recuperación de una situación, de lo que fuera, si tú ya confías en ti y en que eso va a ser posible, ya no empiezas desde aquí, ya empiezas desde ahí. ¿Sí? Pero si ya no confías, ya no sé si, entonces ya mejor esto no se lo digo porque tal, porque... ¿Entendéis? Y luego otra persona, en relación con lo que has comentado acerca de que a veces es necesario estar solo, hay una persona que dice, y si siempre quiero estar solo. Sobre la necesidad de estar solo, que he comentado antes, y alguien que dice, ¿y si siempre quiero estar solo? Pues tampoco es muy sano. Yo creo que está bien tomarnos momentos de soledad, es muy, muy necesario, pero cuando siempre quieres estar solo, ahí hay algo más. Hay algo más que no me permite la comunicación con los demás. A ver, solo puedo estar muy bien. No tengo que tolerar nada, no tengo que afrontar diferentes maneras de hacer o de ver las cosas. Yo me lo guiso, yo me lo como, decimos, ¿no? O cuando piensas pues, en la colaboración con alguien o poder hacer las cosas junto con alguien, dices, no, pero sabes que al final si yo lo hago más rápido y para qué, no. Yo creo que estamos para compartir y para poder aprovechar las cualidades que tenemos todos, enriquecernos todos juntos y después tener momentos de soledad también. Pues gracias a todos por estar aquí, presencialmente y por internet también. Os quería comentar que la próxima semana tenemos una actividad especial, siempre en verano. Hacemos un curso experiencial de meditación Raja Yoga. Estáis todos invitados. En 4 días, lunes, martes, miércoles y jueves de la próxima semana, vamos a tratar los temas básicos de la meditación Raja Yoga y dedicando bastante tiempo a la práctica de la meditación. Y esto es de 7 a 8:30. ¿Vale? Y las diferentes actividades que hay por la tarde las juntaremos todas para aprovechar al máximo estos días, y para los que os lo podáis dedicar los 4 días será algo importante en lo que poder dedicar estos días de verano. Os podéis apuntar abajo en el centro de información cuando salgáis si queréis. Y sobre este tema de hoy hay varias publicaciones que pueden ser de vuestro interés. Hay uno que es los 8 principios para liderar tu vida, 8 técnicas de mindfulness también, que va muy conectado con el tema de hoy. Y hay otro tema también
de alguna forma relacionada con todo este aspecto de amarse y de amar a los demás, que es Misión de Amor. Es un libro escrito por un doctor, muy interesante también, la reflexión que hace sobre el amor y sobre esta vivencia del amor en uno mismo. Pues nada más, solo comentar que estamos aquí, que podéis seguir viniendo en verano, en agosto quizás durante 4 o 5 días el centro estará cerrado, ya os informaremos previamente. Lo que sí no tendremos en agosto es la meditación de los martes al mediodía, ¿vale? Porque los martes siempre hay meditación de 2 a 2 y media, pero en agosto no habrá esta actividad. Pero todo el resto de actividades sí estarán en marcha. ¿De acuerdo? Pues que os vaya todo muy bien, que no os presionéis mucho.